Hoy en Ciencia Café para su merced tendremos una charla invitada del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes. Se trata de Daniel Cadena, un ornitólogo colombiano que nos va a contar temas desde la importancia de las colecciones biológicas, reexpediciones que recrean expediciones hechas en Colombia en 1900, hasta cómo se puede usar la ciencia para hacer descubrimientos fascinantes como el uso de plumas para saber de dónde venían aves migratorias colectadas en el pasado en Colombia. Veamos qué nos dice Daniel. Primero, pues quiero agradecerles mucho a todos por conectarse. No pensé que íbamos a tener esta acogida. Esto es un evento que normalmente lo hacemos presencialmente todos los jueves en la Universidad de los Andes y yo lo he estado coordinando hace un tiempo. Esta semana teníamos una charla agendada que lastimosamente tuvimos que aplazar porque nuestra conferencista invitada tuvo que viajar por la situación que todos ya conocemos al exterior. Entonces, básicamente, ayer o antier yo decidí que iba a hacer un seminario para no perder la continuidad y para que ensayáramos el tema de hacer esto en línea y ya casi que estoy convencido de que es hasta mejor hacerlo así porque la audiencia es enorme. Espero no defraudar con el contenido, eso sí. Bien, entonces, pues yo soy Daniel Cadenas, soy profesor en el Departamento de Ciencias Biológicas de Uniandes y quiero contarles hoy una historia sobre un proyecto que llevamos varios años tratando de madurar y que por fin estamos viendo que se va a concretar. Aquí incluyen la presentación como coautores a Camila Gómez, que es actualmente investigadora postdoctoral en la Universidad de Cornell, a Gustavo Catán, de la Universidad Javeriana de Cali, a Andrés Cuervo, de la Universidad Nacional, y a Glenn Holzer, del American Museum of Natural History y Uniandes. Pero en realidad quiero que vean que esto es un proyecto que involucra mucha más gente y voy a tratar de reconocer las contribuciones de todos por el camino. Entonces, aquí están los cuatro actores principales, además de quien les va a contar la historia. Entonces, Gustavo, Camila, Andrés y Glenn, que han sido todos clave en desarrollar partes importantes de este proyecto. Y van a notar que varias veces voy a decir que vamos a hacer, que nosotros hicimos, que estamos pensando. Cuando digo eso, la mayoría de las veces quiere decir que ellos y otras personas están haciendo cosas y yo voy ahí por los laditos. El punto es que esto es un esfuerzo de colaboración grande de mucha gente. Eh, entonces les cuento la historia. Eh, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en un museo de historia natural grande, como el Museo Smithsonian en Washington o el Museo de Historia Natural en Londres o el Museo de Historia Natural en Nueva York, en donde yo tomé esta foto, creo que fue en el 2017. A mí siempre me han fascinado los museos de historia natural por la cantidad de historias que tienen para contar con sus exhibiciones, sitios que hacen un tremendo papel en términos de educación para el público sobre biodiversidad y aparte también sobre la Tierra, el planeta en general. Pero una cosa que mucha gente no sabe es que los museos de historia natural son mucho más que las exhibiciones que están abiertas al público. De hecho, el grueso del área de muchos de los museos son colecciones que están eh, cerradas, que son colecciones de investigación, a las cuales solo pueden acceder investigadores que trabajan en las colecciones. Un ejemplo, miren por ejemplo esta foto, esto es una foto famosa de la colección de aves del Smithsonian en Washington. Miren la cantidad de especímenes que hay en cajones que llevan básicamente siglos siendo acumulados con un propósito, y el propósito es hacer investigación a través del tiempo. Entonces los especímenes de museo, como van a ver en esta charla, nos permiten hacer muchas cosas para estudiar cómo cambian los organismos y aparte sus ambientes a través del tiempo. Y uno de los mensajes que quiero que se lleven es que los museos de historia natural son vitales para investigación y que las colecciones que hacen son fundamentales incluso para resolver problemas que hoy ni siquiera sabemos que existen. Los museos grandes pueden tener cientos de miles de especímenes eh, que están listos para ser utilizados en investigación, aparte de su gran trabajo en eh, divulgación, que ya había mencionado antes. Bien. Bueno, yo personalmente tengo un grupo de investigación en el que trabajamos problemas de biología evolutiva de aves y hace mucho pues he usado especímenes como parte de mi investigación. Entonces, por ejemplo, hemos hecho estudios sobre cómo las características externas de las especies, como estos pinzones de Darwin, nos permiten diferenciarlas.
eso básicamente usa datos de especímenes que de hecho fueron recolectados por varios investigadores a través del tiempo, en este caso de la Academia de Ciencias de California. Un tema que me interesa mucho es el tema del estudio de lo que se llama filogeografía, que es la variación geográfica en la diversidad genética de las especies, que nos sirve para estudiar preguntas sobre cómo se originan las especies a través del tiempo. Entonces, este es, por ejemplo, el trabajo de mi estudiante de doctorado, Catalina Palacios, con estas bellezas de colibríes del género celígena, que hemos estudiado en varios sitios en la Cordillera Oriental y otros lugares. Catalina ha secuenciado diferentes partes del genoma, incluso el genoma entero de estas aves, pero para todas las aves que ella ha hecho sus estudios genéticos, hay especímenes que están en museos de historia natural, ¿sí? Que nos sirven como referencia para el tipo de estudios que hacemos. También a mí me interesa hace varios años estudiar la variación en cómo se ven los pájaros, en su apariencia en la geografía. Este es un sistema que he estudiado hace varios años, de estos pajaritos que, como ven en algunos sitios, tienen unos collares en el cuello, en otros sitios no los tienen. Y hemos estudiado este sistema hace ya varios años, recurriendo para muchos de los trabajos que hemos hecho a colecciones de historia natural. Este es el sistema en el que mi estudiante doctoral, Jorge Avendaño, está haciendo su trabajo de tesis, poniendo a prueba varias hipótesis para entender por qué en algunos lados estos animales tienen esos collares y en otros no, y cuáles serían las consecuencias de esto pensando en cómo se originan especies nuevas en un sitio altamente diverso como podría ser Colombia. ¿Sí? Entonces hemos usado especímenes para varias cosas. ¿Sí? También los hemos usado, digamos, indirectamente. Entonces, además de la presencia física de animales en colecciones, estos animales tienen datos accesorios. Entonces, por ejemplo, sabemos exactamente en dónde y cuándo fueron recolectados y con base en eso podemos asociar el sitio donde fueron recolectados con, por ejemplo, cosas como el clima del lugar en el que esos animales vivían. Y ese tipo de información la hemos hecho útil, o la hemos utilizado, perdón, en diferentes estudios, como por ejemplo el del lado izquierdo. Fue un estudio en el que miramos cómo habría cambiado la conectividad entre bosques a través de la cordillera oriental entre el Valle del Magdalena y la Amazonía desde el último glacial máximo hasta ahora. Y para hacer esto lo que hicimos fue unos modelos que estaban basados en los lugares donde viven las especies actualmente, los relacionamos con el clima actual y conociendo el clima de hace 21.000 años podíamos inferir algo acerca de cómo habría habido o no conectividad a través de las cordilleras. El estudio de la derecha fue parte de la tesis de doctorado de Camila, en donde también usamos datos de especímenes para conocer dónde viven aves migratorias, conectar los sitios donde viven con características de clima, y en este caso particular estábamos preguntándonos si aves migratorias se mueven entre sitios diferentes siguiendo, digamos, condiciones de clima particulares, como que si todo el año viven bajo los mismos climas o no. Y esto era básicamente un estudio, digamos, de ecología, tal vez con relevancia para conservación, pero fíjense que lo que estábamos usando era información de especímenes que nos daban la conexión entre sitios, especies y clima. Bien, entonces digamos, muchas de las cosas que hemos hecho a través de los años, los museos de historia natural han sido claves, las colecciones han sido claves. Bien. Y finalmente quería mencionar que también hemos usado especímenes de colección para cosas que probablemente la gente que los recolectó jamás se hubiera imaginado que iban a ser usados. Este ejemplo de parte de la tesis doctoral de mi estudiante Paulo Pulgarín, en la que Paulo estaba interesado en saber si especies de aves migratorias servían como dispersores de parásitos. Entonces, aves que, por ejemplo, se reproducen en Norteamérica y vienen y pasan aquí el invierno, si era posible que le transmitieran parásitos a las aves de acá. Y para esto lo que Paulo usó fue especímenes de museo, y a partir de muestras de especímenes de museo de sus tejidos podía extraer ADN de parásitos de malaria y preguntarse si aves migratorias como por ejemplo este zorzal están moviendo malaria a través de escalas continentales. La respuesta en este caso resultó ser que no, pero fíjense entonces el tipo de pregunta que uno puede abordar, que muy seguramente las personas que recolectaron los especímenes que usamos no tenían esto en mente. Bien, entonces hay muchas maneras en que podemos usar información de colecciones de historia natural para contestar preguntas en biología. Y las expediciones en Colombia están
las expediciones científicas de salir a campo para recolectar especímenes están como digamos en un renacer, que tuvo que ver con la firma del acuerdo de paz que abrió un montón de territorios que no habíamos podido explorar por mucho tiempo por el conflicto. Y aparte hubo una iniciativa grande del gobierno que fue la iniciativa Colombia Vivo, que financió a través de Colciencias o MinCiencias la realización de varias expediciones biológicas a diferentes sitios en el país, que básicamente involucraban ir a sitios, un equipo de biólogos con experticia en diferentes grupos biológicos, recolectar especímenes de diferentes organismos y así conocer qué hay en diferentes lugares, descubrir especies nuevas, etcétera. Y esto se hizo entonces en los últimos años a una escala masiva que no se había hecho hace muchos años en Colombia. Desde las primeras exploraciones de los naturalistas, yo creo que no había habido, digamos, este trabajo de inventario de la diversidad biológica y de, digamos, como de reconocer nuestro territorio, ¿no? De una forma de aproximarse a esos territorios, llamémoslo así, recuperados con el proceso de paz, es a través de la biodiversidad, saber qué hay ahí que no habíamos podido hacerlo. Y esas expediciones ya han producido especímenes que podemos estudiar e investigar en detalle. Un proyecto muy uh, importante que lideró el Instituto Humboldt se llamó Santander Bio, que hizo varias expediciones en el departamento de Santander en muchos ambientes, eh, incluyendo, por ejemplo, visitas a ambientes como este. Esto es una cueva en el paisaje kárstico del departamento de Santander. Hicieron un montón de exploraciones en estas cuevas, sitios biológicamente inexplorados, muy llamativos. Eh, y ahí recolectaron unas cosas impresionantes, como por ejemplo animales como estos, que son peces que viven en cavernas y fíjense que no tienen pigmentos, no tienen ojos, y parece ser que han evolucionado adaptándose a las cavernas, perdiendo esas características. ¿Sí? De hecho, ya tenemos un primer trabajo de investigación sobre esos peces, en el que yo tuve la fortuna de colaborar con Juan Sebastián Flores, Carlos Donacimiento y Mauricio Torres. Si quieren saber un poquito más de eso, hay un artículo en el BioArchive sobre la evolución de estos peces. Pero bueno, hoy les voy a hablar es de un tipo de expediciones particulares. Perdón, para un segundo, alguien hizo un rayón en la pantalla y yo no sé cómo quitarlo. Si la persona que lo hizo lo puede borrar, sería buenísimo. Igual voy a seguir. Esto, voy a hablarles entonces de un proyecto que lo llamamos o estamos pensando llamarlos la Reexpedición Colombia, y para este seminario entonces puse este subtítulo que habla de cómo vamos a mirar temas de ecología, evolución y conservación a través de un siglo de cambio en aves y hábitats en Colombia. Y el proyecto básicamente involucra varios actores que pueden ver acá. Por un lado, nosotros en la Universidad de los Andes, es clave el papel de la Universidad Javeriana de Cali a través de Gustavo Catán y su grupo, de la Universidad Nacional de Colombia y específicamente del Instituto de Ciencias Naturales, donde está Andrés Cuervo, y el Instituto Humboldt, que les voy a contar en un rato, ha sido clave para, digamos, gestionar cosas que vamos a hacer con este proyecto. Hay dos, llamémoslo, partners internacionales. Uno es el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York y otro es el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. Y hasta ahora hemos recibido financiación de National Geographic y recientemente del Ministerio de Ciencias aquí en Colombia. Entonces les cuento un poquito cuál es la historia y por qué hablo de reexpedición. Si vamos a hablar de reexpedición, pues hay que hablar primero de una expedición. Y resulta ser que hace un poco más de un siglo, entre los años de 1910 y 1915, el Museo Americano de Historia Natural hizo una serie de varias expediciones a Colombia, lideradas por el señor que está en la ilustración del lado izquierdo, que se llama Frank Chapman, el curador de aves del Museo de Historia Natural de Nueva York. Una persona muy importante en la historia de la ornitología, pero también en la historia de la conservación biológica a nivel mundial. Y lo que pueden ver en la figura de la derecha es un mapa que fue publicado por Chapman en 1917. Y ahí pueden ver una serie de punticos rojos que lo que indican son lugares en donde los investigadores del Museo Americano a través de estos años visitaron sitios en el campo y recolectaron aves que se llevaron a los Estados Unidos y están hoy depositadas en el Museo Americano de Historia Natural, en la calle 79 con Central Park, en Nueva York.
las colecciones que ellos hicieron fueron la base para la publicación de uno de mis libros favoritos, que es el libro de Chapman de 1917, publicado en el Boletín del Museo de Historia Natural de Nueva York, que habla sobre la distribución de las aves de Colombia. Un libro impresionante, una monografía de las aves de Colombia, eh, que catalogó básicamente todo lo que ellos recolectaron, presentó datos de dónde vivían diferentes especies, no solo geográficamente, sino en las montañas, en qué elevación existían diferentes especies. Presentó información sobre especies nuevas para la ciencia, como algunas de las que pues, pueden ver en la imagen del lado derecho, mapas, en fin, un montón de información, un libro de verdad muy rico, muy importante en la historia de la biología colombiana. Y lo que Chapman cuenta en su libro sobre el objetivo que ellos tenían es que, digamos, él tenía el interés de entender, fíjense el objetivo un poco ambicioso ahí, el origen de la vida suramericana, el origen de la biodiversidad suramericana. Y dice él que él no podía entender ese problema hasta que conociera bien las zonas de fauna. Y básicamente lo que estaba diciendo es que no podían entender el origen de la biodiversidad en el trópico si no conocían qué había en el trópico y cómo estaba distribuido, en qué sitios viven diferentes especies, etc. Entonces ese fue el objetivo de la expedición, conocer la distribución geográfica de las especies en detalle. Y ellos escogieron a Colombia no por casualidad. Entonces Chapman aquí habla de por qué escogieron a Colombia. Y básicamente dice, bueno, por un lado, el país tiene una enorme diversidad de especies. Por otro lado, tiene una enorme diversidad fisiográfica y climática que hace que haya muchos ecosistemas a los cuales las aves se pueden adaptar. Y además habla de la posición geográfica de Colombia como un puente entre Norte y Centroamérica y Suramérica. Y él dice entonces que Colombia está en el centro del problema de las relaciones intercontinentales. O sea, fue muy estratégica la decisión de Chapman de venir acá durante varios años porque pensaban que Colombia era fundamental para entender el origen de la biodiversidad. Entonces vinieron y estuvieron acá bastante tiempo recolectando especímenes y tomando un montón de datos por todo el país. Bien. El trabajo de Chapman ha sido muy influyente para gente que trabaja en problemas como los que a mí me interesan, pero también en términos generales para gente que estudia biodiversidad tropical, no solamente en aves, sino en otros organismos. Este es un artículo que publicamos con Gustavo hace unos años, en el que hablamos de cómo muchas de las ideas de Chapman de hace 100 años, que propuso en ese libro, porque no solamente es un catálogo de diversidad, sino él propuso una serie de hipótesis, eh, están pudiéndose ponerse a prueba ahorita, con, por ejemplo, datos que Chapman no se imaginó que íbamos a tener, genomas, eh, datos de información detallada de variación genética en las especies. Y fíjense, la figura del lado derecho lo que muestra es el número de publicaciones que han citado a Chapman a través del tiempo. Entonces fue muy poco citado en la primera mitad del siglo XX, pero fíjense cómo la cosa se acelera recientemente. Es decir, la obra de Chapman de 1917 tiene una enorme vigencia hoy. La gente está poniéndole atención a lo que ese trabajo dijo. ¿Sí? Y una cosa que dijo Chapman en su libro, esta es básicamente su párrafo de conclusión, después de haber descrito todo lo que ellos aprendieron con sus expediciones a Colombia, es que se quedaron cortos. Entonces dice que él le deja a trabajadores del futuro la tarea de llenar los detalles sobre su trabajo en Colombia, esperando que no se hayan equivocado mucho. Y pues una cosa que hemos tratado de hacer en los últimos años es seguir un poco en los pasos de Chapman y sus colegas eh, para estudiar la biodiversidad de las aves en Colombia. Entonces voy a contar un poquito el tipo de cosas que hemos hecho y el tipo de cosas que quisiéramos hacer, que es un poco el plan de esta Reexpedición Colombia. Bien. Empiezo donde hay que empezar, que es el trabajo de Gustavo Catán, que como les decía ha sido clave para este estudio. Entonces Gustavo publicó en el año 94, si no estoy mal, este trabajo que es un clásico de la biología de la conservación tropical, con el profesor Humberto Álvarez y Manuel Giraldo, en el que lo que ellos hicieron fue ir a una localidad que queda en la carretera que va de Cali a Buenaventura. Si no estoy mal, es alrededor del kilómetro 18 en la vía Cali-Buenaventura. Es un sitio que se llama San Antonio, que había sido visitado por Chapman y sus colegas cuando hicieron sus expediciones, que luego fue estudiado en la década de a finales de la década de los 50
eh, por un señor Miller, y luego ellos regresaron en los 90. Y entonces miren lo que teníamos. Teníamos la información de la cantidad de especies de aves que Chapman y sus colegas detectaron en 1910 u 11, luego los datos de Miller y luego los datos de Catán y sus colegas en los 90. Lo que quiero que vean es la tendencia tan dramática, ¿no?, de pérdida de biodiversidad a través del tiempo, con muchas especies que desaparecieron a través de los años en San Antonio, que estaban presentes cuando estaba Chapman, cuando vino Chapman. Algunas ya habían desaparecido cuando estuvo Miller, pero fíjense la trayectoria de pérdida de biodiversidad hasta los 90, cuando ellos hicieron sus estudios. Si uno conecta esos puntos con una línea, no era difícil imaginarse que esto iba a seguir mal, que íbamos a seguir perdiendo biodiversidad a través del tiempo. Bien, pues resulta que hay algo que nos lleva a tener un poquito de esperanza, y es que hace un par de años Gustavo organizó un nuevo censo de la localidad de San Antonio, que fue liderado por su estudiante Rubén Palacio, que ahora está en la Universidad de Duke. Y lo que hicieron fue volver a los mismos sitios, ahora en la década del 2000, y fíjense la figura de la derecha. Lo que encontraron fue que, contrario a lo que uno hubiera predicho con base en la trayectoria que habíamos visto antes, eh, se está en realidad recuperando la diversidad de aves en este lugar. ¿Sí? Estaba la pérdida de especies que ya habíamos mencionado hasta los 90, pero fíjense lo que pasa en los años recientes de recuperación de especies a través del tiempo. ¿Sí? Y una cosa que ellos hicieron en su análisis fue que, fíjense, la figura de la izquierda tienen datos de imágenes de satélite con las cuales podían cuantificar la cobertura de bosque en esta región. Y miren lo que pasó. En la época de Chapman había mucho bosque, luego en los 90 había muy poco, pero miren lo que pasa en tiempos recientes, y es aparentemente el bosque se ha recuperado. Entonces ahí hay un mensaje de esperanza, y es: perdemos biodiversidad con la pérdida de ecosistemas, pero hay recuperación de la diversidad biológica si dejamos que los ecosistemas se recuperen. Y este es el tipo de cosas que quisiéramos documentar en más detalle con este proyecto. ¿Bien? Bueno, una de las cosas que hemos visto o que mostraba ese análisis es que la diversidad en San Antonio se ha recuperado parcialmente. ¿Sí? Todavía faltan muchas especies, pero una cosa que podemos mirar es no solamente en términos de número de especies, cómo han cambiado las aves en el pasado y ahora. Podemos hacer cosas como mirar, independientemente de la identidad de las especies, de cuáles sean las especies, podemos mirar algo sobre la función ecológica de estas. Y para eso, Camila nuevamente y Elkin Tenorio han estado usando datos de especímenes de museo que han sido colectados en varios sitios, a los cuales se les han medido muchas características, como el tamaño de los picos, las patas, la cola, las alas, etc. Y podemos mirar entonces a través del tiempo cómo era en términos de la morfología, como de la apariencia de los pájaros, el grupo de pájaros que había en San Antonio a principios de 1900, en la década de 1950, en la década del 90 y ahora recientemente. Y estas figuras lo que son es básicamente en dos dimensiones se está resumiendo toda la variación en un montón de características que ellos miraron a través del tiempo. Y no me voy a fijar mucho en los detalles de esta gráfica, sino más bien voy a pasar a la siguiente, que creo que resume un poquito más lo que hemos visto a través del tiempo. Y lo que esto nos permite en realidad ver es, independientemente de cuáles especies están, si las especies que están ahora son ecológicamente similares o no a las que estaban antes. ¿Sí? Y eso nos habla de la idea de función ecológica. Y la lógica aquí es que especies que se parecen en términos de sus medidas probablemente cumplen funciones ecológicas similares. Y la pregunta es cómo ha cambiado eso a través del tiempo. Y estos son los resultados en los que Camila ha estado trabajando en los últimos días. Y lo que pueden ver arriba son tres figuras, de izquierda a derecha. La de la izquierda muestra el tamaño corporal de las aves. La de el centro es una medida que indica qué tan hábiles son para moverse en diferentes paisajes. Y la tercera muestra qué tan especialistas son en el tipo de ambiente que ocupan, desde muy especializadas hasta poco especializadas. Concéntrense en el color rojo y el color azul. El color rojo son especies que se extinguieron en San Antonio desde la época de Chapman. Lo que está en azul son especies que no estaban en la época de Chapman y están ahora. ¿Sí? Y fíjense que esas curvas son distintas.
Si miran la primera, la de arriba al lado izquierdo, fíjense que el pico de la curva azul está corrido hacia el lado izquierdo con respecto al pico de la curva del lado rojo. Es decir, las especies que se extinguieron eran predominantemente de tamaño corporal más grande que las especies que fueron agregadas. En la figura del centro, lo que pueden ver es lo mismo con base en los datos de habilidad de dispersión. Las especies que se extinguieron, mostradas en rojo, están más a la izquierda en la figura, es decir, son aves que se dispersaban menos, que eran menos capaces de moverse. Las que están a la derecha son especies nuevas que llegaron. Tiene sentido. Especies que se dispersan más pudieron recolonizar. Y lo que está en la tercera figura es la amplitud del nicho ecológico. ¿Qué tan especializadas son? Fíjense, de nuevo la curva roja está corrida hacia la izquierda con respecto a la curva azul. Es decir, se extinguieron predominantemente los especialistas de hábitat y especies que llegaron son animales que son más generalistas, que pueden persistir en ambientes más perturbados y cosas por el estilo. ¿Bien? Y lo que está en la figura de abajo es, ahora cada punto corresponde a un conjunto de medidas de las diferentes especies con base en la morfología. Y esa gráfica en 3 dimensiones entonces está resumiendo las 3 que estaban arriba, donde están la amplitud de hábitats que ocupan, la habilidad que tienen de moverse en el paisaje y el tamaño. En azul, las aves que colonizaron, que llegaron como nuevas, y en rojo las que desaparecieron. Y fíjense que esas nubes de puntos no son iguales. ¿Sí? Entonces, si bien hemos visto que ha habido recuperación de la diversidad parcialmente en San Antonio, la razón de esperanza del artículo de Rubén y Gustavo y Stuart Penn que les mostré hace un rato, pues exactamente la comunidad no es igual a como era antes. Y eso nos puede decir que si bien hemos recuperado algo de diversidad, tal vez no hemos recuperado completamente la función ecológica. El ensamblaje, el grupo de especies que tenemos ahora es diferente de lo que teníamos antes. ¿Bien? Bueno, quiero contarles otra historia rápidamente, que fue una historia de la cual habló Chapman. Chapman habló de estos pájaros que él estudió en la región del Valle del Cauca. Y él se dio cuenta de lo que él llamó un posible caso de hibridismo. ¿A qué se refería Chapman? Pues él se refería a esto. Resulta que si usted se mueve desde las tierras bajas del Pacífico, en el Valle del Cauca, digamos en Buenaventura, a través de la carretera antigua, la vía al mar hacia Cali, usted encuentra todo este espectro de variabilidad en este grupo de pájaros. Desde animales amarillo limón en las tierras bajas, hasta amarillos rojos, digamos a la altura de Pance, cerca de Cali y pasando hacia el otro lado del Valle del Cauca. ¿Sí? Y Chapman notó que toda esa variabilidad estaba conectada por intermedios. Entonces lo que él propuso es que los animales de la mitad, que son como más naranja, serían híbridos, es decir, el resultado del cruce entre animales amarillos y animales rojos, y que esto estaba distribuido básicamente en ese eje del Pacífico hacia la cordillera. Pues bien, ese grupo de aves fue estudiada por un investigador de la Universidad de Cornell de apellido Sibley en la década de 50. Entonces, tenemos especímenes que recolectó Chapman en 1911, especímenes que recolectó Sibley en 1959, 58, 59, y luego nosotros fuimos a estudiar esta zona en la década del 2000. Cuando digo nosotros me refiero especialmente a mi estudiante Andrea Morales, que básicamente se recorrió toda esta región y ahí lo que pueden ver son los dos colores, azules y morados, indican especímenes antiguos de la época de Chapman y especímenes actuales que Andrea pudo estudiar. Y con eso lo que pudimos hacer fue construir figuras como estas, que, a ver, les muestro de arriba hacia abajo lo que hay. Si quieren, cogen la figura de más al lado izquierdo. Ahí lo que estamos mirando es una medida de la morfología, básicamente del tamaño de los pájaros, porque resulta que no solamente difieren en color, sino en tamaño. En el eje X está la distancia medida desde el extremo de esa línea que les mostré ahorita. Entonces, digamos, desde Buenaventura hasta Cali. Bien, y cada punto es uno de los sitios que se estudiaron. Y las figuras de arriba hacia abajo son, las de más arriba son para 1911, las de la mitad para la década del 50 y las últimas para la década de 2010, que fue cuando Andrea los estudió. La columna de la izquierda es el tamaño y la columna de la derecha es una medida del color que tomamos con un aparato que se llama un espectrofotómetro en los especímenes de Chapman, en los especímenes de Sibley y en los especímenes de Andrea actualmente. Bien.
Eso tiene un montón de detalles técnicos, pero el mensaje relativamente simple de lo que encontramos, no voy a entrar en los detalles de la figura, es que hay evidentemente una transición. Entonces fíjense cómo los animales pasan de ser pequeños a grandes, de ser amarillos a rojos, pero además vimos un cambio a través del tiempo. Y esta, esto es lo que llaman en los genetistas una clina, un patrón de variación gradual geográfico. Y básicamente lo que sucedió es que la clina se corrió algunos kilómetros hacia el oriente y eso implicó que también se corrió unos metros en elevación. Es decir, las aves amarillas que antes estaban solamente en las tierras bajas del Pacífico, ahora se han extendido hacia el oriente y han subido en la cordillera occidental. Entonces esto es lo que nosotros llamamos una zona de hibridación, donde estas dos formas se están cruzando entre ellas y parece que esto está cambiando a través del tiempo, se están moviendo. Hay una hipótesis que propuso Sibley en los 50, porque él ya notaba que esto estaba empezando a pasar, y es que cuando se construyó la carretera al mar, la vía de Cali a Buenaventura, se tumbó una cantidad de bosque. Estas aves no son aves de bosque, sino son aves que viven afuera, como en los bordes de bosque, eh, y para ellas antes el bosque era como una barrera. Cuando construyen la carretera, quitan el bosque y entonces aves rojas y amarillas se encuentran y ahí habrían empezado a hibridar. No sabemos si esa hipótesis es cierta, pero fíjense el tipo de cosas que podríamos empezar a mirar con datos de especímenes. ¿Bien? Rápidamente, otro ejemplo del tipo de cosas que hemos estado haciendo usando especímenes antiguos y recientes es el caso de aves migratorias. Este es uno de los campeones de migración de larga distancia, Cetophaga striata, que se reproduce, fíjense, la zona donde se reproduce es lo que está mostrado en azul en el mapa de la izquierda, y viene durante el invierno a sitios aquí en el norte de Sudamérica. Y el mapa de la derecha lo hizo nuestra estudiante de pregrado, Paula Cardoso, que muestra en amarillo los lugares donde más probablemente esta especie pasa el invierno aquí en Colombia. ¿Sí? En esos sitios se queda durante algunos meses y luego regresa incluso a sitios tan distantes como Alaska. Bien, una pregunta que le interesa mucho a la gente que trabaja en aves migratorias es ¿de dónde vienen y para dónde van las aves migratorias que tenemos acá? ¿Sí? Entonces estas aves que vemos, por ejemplo, pasando el invierno aquí en zonas como Villavicencio, ¿vienen de un solo sitio en Norteamérica o vienen de muchos sitios? Y esas son preguntas de interés para, por ejemplo, conservar estas especies que en muchos casos están en peligro de extinción, están disminuyendo sus poblaciones. Entonces, hace muy poco, Nick Bailey y sus colegas publicaron un artículo que acaba de salir hace un par de semanas, que es lo que está mostrado al lado derecho, una figura del artículo de Nick, que lo que ellos hicieron fue, trabajaron en la Universidad de los Llanos en Villavicencio, y con mucho esfuerzo le pusieron radios a pajaritos de esta especie, Cetophaga striata, y los dejaron que ellos hicieran lo suyo, básicamente que migraran hasta Norteamérica. Y con torres de radio que hay instaladas en Norteamérica, ellos pudieron establecer las conexiones que ven en la figura del lado derecho. Entonces, fíjense, las aves de Villavicencio parecían estar migrando directamente hacia la península de Florida y de ahí siguiendo por el oriente de los Estados Unidos hasta sus áreas de invierno. Sin embargo, este tipo de detecciones, fíjense, son relativamente pocas aves y aparte dependen también de dónde hay torres de radio. Si alcanzan a ver en la figura de la derecha, pues hay bastantes torres de radio en la zona del Golfo de México y en Florida y el este de los Estados Unidos, pero hay más bien pocas al oeste. Entonces ese tipo de análisis no es tan concluyente. Sin embargo, miren lo que está al lado izquierdo, y esto es una cosa increíblemente poderosa que podemos hacer con aves, y es las aves que capturamos acá tienen plumas que crecieron mientras las aves todavía estaban en sus áreas de reproducción en Norteamérica. ¿Sí? Ellas mudan sus plumas antes de salir de sus áreas de reproducción. Entonces, una cosa muy poderosa que podemos hacer es capturar un ave acá en Colombia y con base en un análisis químico de sus plumas, inferir de dónde vino. Y la razón por la que podemos hacer eso es porque los isótopos de diferentes elementos químicos en el agua, en la lluvia, varían geográficamente. Entonces, con base en los isótopos que están presentes en las plumas, nosotros podemos inferir dónde creció esa pluma. Entonces, miren la figura del lado izquierdo, que estos son datos que Camila produjo ayer en la tarde. Entonces, esto es literalmente totalmente nuevo. Con datos de aves capturadas en Villavicencio en 2018, el punto rojo, podemos decir
que esas aves venían de los sitios que están coloreados en el mapa de arriba en Norteamérica. Entonces, básicamente, de toda la distribución geográfica de la especie, pero fíjense que hay sitios que están más rojos que otros, que indican que más individuos vendrían, por ejemplo, de sitios en Alaska, en el centro de la parte central de Canadá, y en algunos sitios en el noreste. Bien, pero miren lo que podemos hacer si tenemos datos de especímenes. Y acá entra un personaje muy importante para la historia del sitio donde yo trabajo, el Departamento de Ciencias Biológicas de Uniandes, que fue el profesor Cornelis Marinkele, que era un gran parasitólogo, es decir, estudiaba parásitos, pero entre otras le interesaban los parásitos de vida silvestre. Y el profesor Marinkele una cosa que hizo fue que hizo una colección de aves en el municipio de Villavicencio en 1970. Entonces lo que podemos hacer es agarrar esos especímenes que colectó Marinkele hace 40 años, o más de 40, y hacer el mismo análisis de isótopos que hicimos para las plumas de ahora y preguntarnos de dónde venían los especímenes en 1970 y comparar si venían del mismo sitio donde vienen hoy. Y esta es la comparación entre los datos del 2018 que ya les mostré y los datos de los 70, cosa que nos tiene muy emocionados. Si lo miran rápido, los mapas son similares, pero hay bastantes diferencias. Miren, por ejemplo, la región del sur de los Grandes Lagos, donde varias de las aves de los 70 provenían de ahí, pero las del año pasado en general no venían de ahí. Miren el centro de Canadá. Muchas aves en el 2018 vinieron de esa zona, pero parece que en los 70, al menos en ese año, en esos años en particular, no. Esto hasta ahora lo estamos digiriendo, como les digo, son datos de ayer, pero fíjense el tipo de cosas tan poderosas que podemos hacer con datos de especímenes. Estoy seguro que el profesor Marinkele no se imaginó jamás que íbamos a usar los pájaros que él colectó para estudiar sus parásitos, para estudiar con isótopos de dónde venían esos pájaros 40 años más tarde. Bien. Bueno, entonces voy a acelerar porque ya nos queda poco tiempo, pero contarles que ahora entonces estamos en el plan de hacer expediciones. Lo que les he mostrado hasta ahora es básicamente usar lo que ya estaba recolectado y aprovechar un poquito de información, pero gracias a que recibimos una financiación de National Geographic, ya hicimos una primera expedición piloto que la lideró Glenn C. Holzer y David Ocampo, y Camila Gómez ha sido clave en analizar datos de esa primera expedición. Entonces lo que hicimos fue ir a una región que es la región de Toche, en el departamento del Tolima, en los límites con el Quindío. Ahí hubo una expedición grande del Museo Americano en 1911. Y rápidamente les muestro, entonces básicamente fuimos a 3 sitios distintos, el cruce de la cordillera, donde estuvo Chapman, ahí también estuvo Humboldt, hasta Simón Bolívar, cruzó por ahí. Un sitio que se llama la Reserva La Leona, en el lado del Tolima, en esta región, en bosque altoandino. Hay unas zonas espectaculares en esta región, a mí me impresionó muchísimo este palmar de palmas de cera, que muy probablemente son las mismas palmas que vio Chapman, y quién sabe incluso si las mismas que habría visto Humboldt antes. Y un sitio que se llama la Finca La Estrella, cerca de Toche, que en realidad este sitio sí encontramos que estaba bastante alterado en relación con lo que había pasado pues, con datos históricos. Bien. Esta expedición involucró un montón de personas, varios investigadores de Uniandes, de la Javeriana, del Instituto Humboldt, de la Universidad del Tolima, porque nos interesa mucho tener participación local, y varios guías de la región. Entonces fue una cosa bastante participativa, y les cuento muy rápidamente resultados preliminares que ya tenemos. Por un lado, se recolectaron varios especímenes que fueron preparados en el Museo de Historia Natural del Instituto Humboldt, y muchos estudiantes participaron en esa actividad de preparar, recibieron entrenamiento en colecciones biológicas, en cómo ingresar especímenes a una colección. Y el resultado es este. Ahí están David y Glenn mostrando el resultado de muchos días de trabajo, que son especímenes que no solamente nosotros los podemos estudiar ahora, sino que van a quedar para que gente de aquí en adelante durante décadas y probablemente siglos los use de maneras en que nosotros hoy ni siquiera nos imaginamos. ¿Bien? ¿Qué encontramos? Pues primero, en el 1911 ellos detectaron, Chapman y sus amigos, 216 especies. En el 2019 nosotros detectamos un poquito más, 238.
Pero fíjense que solamente 160 de las especies detectadas en las dos épocas fueron comunes. Es decir, hubo un recambio de casi la mitad de las especies no fueron compartidas entre las dos épocas. Hubo 78 especies que nosotros detectamos en 2019 y ellos no detectaron en 1911. Y hubo 56 especies que ellos detectaron y nosotros no detectamos ahora. Y el total de todas sumadas es casi 300 especies en este sitio. ¿Bien? Una cosa bien llamativa son cuáles son las especies que ellos detectaron y nosotros no. Y el mensaje ahí es bastante claro. Especies de tamaño corporal grande, especialmente aquellas que se alimentan de frutas y son carnívoras, están evidentemente ausentes. Sé que al 25% de las especies que ellos detectaron y nosotros no, pertenecen a esos gremios. Entonces ahí hay cosas como tucanes, loros grandes, depredadores grandes. Esto concuerda con lo que habían visto Catán y sus colegas en San Antonio. Este tipo de aves son especialmente sensibles a cambios en el paisaje. Seguramente algunas son objeto de cacería y cosas por el estilo, y eso explicaría su extinción, al menos localmente. Pero hay una cosa que nos llama mucho la atención. El 20% de las especies que ellos detectaron en 1911 y nosotros no detectamos ahora son aves migratorias. Las expediciones fueron hechas más o menos en la misma época, en 1911 y en 2019, y hubo un montón de especies migratorias que ellos detectaron en números grandes y nosotros no detectamos ni una sola de ellas. De hecho, en toda la salida tuvimos un registro de una ave migratoria, y eso nos indica que algo está cambiando. Puede ser que simplemente las aves migratorias ahora son menos abundantes y por eso no las encontramos, o puede ser que la fenología, las épocas en que las aves migratorias se mueven, han cambiado a través del tiempo. Esa es una posibilidad que también tenemos que explorar. Pero esto ya nos intriga mucho. Claramente, en una foto de 1911, eh, el grupo de aves que había es muy diferente a una foto de 2019 en cuanto a lo que tenemos ahora. Bastantes cambios. No solamente cambian las aves, sino cambia el paisaje. Glenn y David lograron básicamente recrear una foto de 1911 en 2019 y quiero que vean acá varias cosas. La foto de la izquierda, si miran arriba al lado derecho, se alcanza a ver el glaciar en el Nevado de Santa Isabel, que si miran en la foto del lado derecho, básicamente hoy no existe. Lo otro es miren la cobertura de bosque. Había mucho más bosque en 1911 en este paisaje, esto es en el departamento del Quindío, de hecho, que al lado derecho en 2019. Y de hecho, parte de lo que se ve como bosque en 2019 no es bosque, sino son plantaciones de pino. Entonces, en realidad lo que ha pasado es una transformación bien grande del paisaje en esta región. Entonces, parte de lo que queremos hacer con el proyecto también es documentar los cambios en el paisaje a través del tiempo. ¿Sí? Esta es otra foto que Glenn logró recrear en el valle del río Toche. Miren al lado izquierdo, 1911, al lado derecho, 2019. Fíjense, la calidad de la foto no es la mejor, pero se alcanza a ver al menos toda la ladera del lado izquierdo en 1911 está cubierta de bosque. Al lado derecho ya básicamente no hay bosque. Y de hecho lo que queda en pie son las palmas de cera, que esta ha sido un poco la historia en muchos sitios en la cordillera central, donde el bosque ha sido talado, pero las palmas perduran y esas palmas básicamente no se regeneran porque no tienen el sotobosque, el bosque propiamente que las proteja. Entonces, una cosa que queremos hacer también con el proyecto es ir a muchos sitios y tomar fotos de este tipo para, digamos, comprender cómo ha cambiado el paisaje y así tal vez conectar sobre la importancia de conservar estos ecosistemas del país. Hay un proyecto parecido que está desarrollando nuestro amigo y colega John McCormack en México. Entonces vamos a tener información similar, comparable en otros sitios. Eso nos emociona también bastante. Y una cosa que queremos hacer mucho es tratar de conectar este tipo de aspectos de ciencia que nosotros hacemos con la gente. A la gente le fascinan los museos de historia natural. Esta es una foto que tomé de Sue, el dinosaurio, en el Field Museum en Chicago. A la gente le fascina ir a los museos de historia natural, pero mucha gente tal vez no aprecia el valor de las colecciones científicas, de la parte de investigación. Pero por otro lado, a la gente le fascina salir a campo y ver naturaleza, y en especial las aves son un grupo que muchísima gente está interesada en esto. En Colombia hay un boom de observadores de aves, y una cosa que queremos hacer ahora es conectar la información histórica
con la información que la gente está recopilando yendo a campo, ahora con herramientas que no teníamos hasta hace algunos pocos años. Por ejemplo, esta herramienta que se llama eBird, donde la gente puede hacer listas de las aves que ve en diferentes sitios, eso se comparte en la web. El mapa de la izquierda muestra el número de listas de aves que la gente ha contribuido a eBird a través del tiempo, entre 2012 y 2017, y los punticos de color son los sitios que el Museo Americano de Historia Natural visitó. Entonces, una cosa que queremos hacer es usar la información de las colecciones y compararla con lo que todos como comunidad podemos hacer ahora, recopilando datos de aves y ver cómo han cambiado las cosas a través del tiempo. Esto es parte clave del proyecto de postdoctorado de Camila Gómez que está haciendo ahorita en Cornell. Colombia tiene un enorme potencial en donde podemos vincular un montón de gente a este tipo de iniciativas. Colombia es el país con más aves a nivel mundial. Esto es un motivo de orgullo nacional. En Colombia cada vez más gente está observando aves. Cuando viene el Global Big Day cada año, que es una competencia a nivel mundial de qué país ve más aves, Colombia se moviliza y gana. Queremos mover esos esfuerzos de comunidad a que nos ayuden a mirar cambios a través del tiempo usando la información histórica, con información que podemos recoger ahora entre todos, hacer esto un proyecto ampliamente participativo. También queremos hacer mucha divulgación, entonces ya hay iniciativas que están andando, como por ejemplo en la Universidad de Cornell están digitalizando los especímenes de Chapman de 1911, tomando fotos. La idea es poner todo esto disponible en internet, que la gente pueda mirar los especímenes, saber dónde se recolectaron, etcétera, a través del tiempo. Una cosa que me interesa mucho a mí son los materiales históricos documentales. Entonces tuvimos la oportunidad de estar en la colección de libros raros en la Universidad de Cornell en 2017. Y miren lo que me encontré ahí. Esta es la libreta de campo de Luis Agassiz Fuertes, un artista y ornitólogo que vino con las expediciones a Colombia. Y en esos cuadernos de Fuertes están algunos de los esquemas, bosquejos que él luego usó como base para las ilustraciones que aparecieron en el libro de Chapman. Entonces queremos escanear todo esto, ponerlo de libre acceso en internet para que la gente lo pueda ver. Hay unos documentos muy interesantes, como por ejemplo esto, cuando Arthur Allen de la Universidad de Cornell decidió que se iba a venir a Colombia a una expedición de estas, le informaron esto, que sí, listo, está muy bien que usted se vaya para Colombia, pero se va con una licencia no remunerada sin salario en el año de entre 1911 y 1912. Hay un montón de documentos como estos que podemos visibilizar. Hay cosas espectaculares como estos son acuarelas que pintó Fuertes estando en el campo, en San Antonio, en el Valle del Cauca. Muchas de estas no han sido publicadas. Queremos entonces escanear todo esto, visibilizarlo, que la gente conozca esa obra artística que tiene un gran valor histórico. Esto es un poco meterse en la intimidad de la gente, pero también hay unos detalles muy interesantes. Una cosa que hacía Fuertes es que le escribía cartas a su esposa desde Colombia. Y él le hablaba un poquito de cómo la comida a veces era fea y a veces vivían mojados y demás, pero también hacía cosas como esta, como incluir dibujos de aves en las cartas a su esposa, donde ahí puede haber información científica de interés. Fuertes, por ejemplo, hizo dibujos como este, de cómo ellos movían su equipo para hacer las expediciones, básicamente cargando mulas. Hay un montón de fotos a las cuales podemos acceder. Esta es una foto que me impresiona mucho. No sé si alcanzan a ver bien, ahí hay una mula que está enterrada en un barrial y el señor que está al lado izquierdo con el sombrero y el corbatín y las botas blancas es el propio Frank Chapman, que está viniendo a ver cómo resuelve el problema de la mula enterrada. Esto es básicamente en lo que ellos llamaban la vía Cali a Buenaventura, y nosotros creemos que esto es muy cerca de Palmira, en el Valle del Cauca. Y ya es obvio que ahí había algo de palma, de caña de azúcar, perdón, pero fíjense lo que se puede ver al fondo. Ahí hay bosques en el Valle del Cauca que en este momento no existen. Podemos usar también información histórica que está en las fotos para comprender cambios en el paisaje a través del tiempo. Así es como se ve tal vez esta región, la recta de Cali-Palmira, es probablemente donde Chapman y sus colaboradores tomaron esa foto. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que han cambiado, hay unas que no. Este es Chapman en el Paso del Quindío en 1911 y ahí está Mr. Seeholzer en 2019. Hay cosas que no cambian.
Hay otras que sí, yo creo tal vez para mal. Estos son los investigadores del American Museum. Vean la elegancia con la cual salían a campo. Y esto no es en los sitios de tierra fría que les he contado, esto es en Honda, en una de las expediciones que ellos hicieron. Entonces imagínense andar con esa pinta en ese calor. Entonces digo que hay cosas que han cambiado para mal. Ahí Glenn estaba con su mejor pinta en nuestra salida y creo que Chapman y sus amigos se veían bastante mejor. Ya, entonces fíjense el tipo de historias que podemos contar sobre cambio en cultura incluso a partir de este tipo de información. Miren la elegancia de Fuertes y Chapman en la hacienda La Manuelita en el Valle del Cauca preparando sus especímenes. Y pues Glenn, David y Cristian y Camilo de la Universidad del Tolima que están ahí trabajaron muy juiciosos, pero esa cosa de ropa colgada por ahí y cosas por el estilo, eso no lo hacían Chapman y Fuertes. Y nuestros investigadores actuales tienen cosas para protegerse del frío y demás, pero ninguno va de corbata al campo. Claramente hay cosas que han cogido por donde no deberían. Bueno, hay un montón de material muy interesante de las expediciones. Miren esta foto que tomó Chapman en 1911 aquí en Bogotá. Ese muro que pueden ver ahí es el muro de la Quinta de Bolívar. Esto es básicamente aquí al lado, bueno, aquí al lado no porque no estoy en la universidad, pero al lado de la Universidad de los Andes. Fíjense los cerros de Bogotá sin ni un árbol. No sé si todo el mundo sabía que los cerros de Bogotá fueron deforestados y los árboles que tenemos ahora, en buena parte especies exóticas, eh, fueron plantadas después. Pues en 1911 no estaban, cuando ellos vinieron acá. Entonces podemos también reconstruir mucho de nuestra historia ambiental a partir de esos documentos. Todas las fotografías ya están escaneadas y están en un portal del American Museum que los está haciendo de libre acceso. Y esto lo coordinamos con Rebecca Morgan, que es la directora del archivo de la biblioteca del American Museum. Si van a esta página web pueden ver todas las fotos históricas y una cosa que queremos hacer es tomar esencialmente las mismas fotos ahora para ver los paisajes cómo han cambiado. Bien, y para terminar la historia les cuento en qué estamos. En octubre del año pasado, después de haber hecho la expedición de Tochen, tuvimos un taller muy productivo en Cali en el que nos reunimos pues los investigadores de varias instituciones. Entonces ahí estoy yo de Uniandes, David Ocampo del Instituto Humboldt, adelante Gustavo Catán y Carolina Murcia, su esposa de la Universidad Javeriana de Cali, Hernando García, el director del Instituto Humboldt, Silvia del Instituto Humboldt también, Glenn de Uniandes y American Museum y Andrés Cuervo de la Universidad Nacional. Ahí básicamente lo que hicimos fue planear este proyecto, que básicamente lo vemos como un programa de investigación para varios años, aterrizarlo a un proyecto que queremos hacer en un año y que básicamente va a empezar a correr muy pronto. Y ese proyecto está resumido en esta diapositiva que me compartió esta mañana Natalia Ocampo. Gracias, Natalia. Eh, Afortunadamente recibió financiación del Ministerio de Ciencias, entonces tenemos financiación del gobierno para un proyecto que se va a gestionar a través del Instituto Humboldt con un convenio con la Universidad Nacional de Colombia, con nosotros en Uniandes y Gustavo en la Javeriana de Cali como instituciones participantes. Y el proyecto tiene tres componentes. Un componente de expediciones ornitológicas, enfocado en la parte científica que les he contado y digamos en el tema de incrementar conocimiento, ver cambios en las aves, entre otras cosas vamos a estudiar cambios en la variabilidad genética de las aves a través del tiempo y fortalecimiento de colecciones. Eso es la parte científica de la que nos vamos a encargar las universidades y el Instituto Humboldt se va a encargar de los otros dos componentes liderados por Natalia, que es una investigadora postdoctoral que va a liderar este proyecto desde el Humboldt, que básicamente tienen dos ideas que le interesaban especialmente al Ministerio de Ciencias. Una es el tema de empoderamiento científico comunitario, entonces les hablé un poco de participación de gente en este proyecto, pero también queremos que haya participación de las comunidades locales, rurales, que se vinculen al proyecto, se capaciten, que ellos hagan monitoreo de los cambios en sus aves y su ambiente a través del tiempo, que se apropien de ese conocimiento, conozcan qué tienen y así lo puedan defender. Y aparte el proyecto tiene un componente económico que busca generar nuevos modelos de negocio en turismo. Hay mucha gente que le interesa ver aves, que viene a Colombia a invertir dinero en esto y
básicamente lo que va a hacer el instituto es identificar potenciales oportunidades para nuevos negocios de turismo que involucren turismo histórico, que podamos contar esta historia de las expediciones, con turismo de biodiversidad, que puedan conocer las aves de Colombia de diferentes lugares. Entonces, para hacer eso, el plan es que durante un año vamos a visitar los 5 sitios que están mostrados al lado derecho, que son en diferentes regiones del país, diferentes ecosistemas, y son de los sitios históricos de Chapman y el American Museum. Y básicamente entonces vamos a repetir un poco la experiencia de Toche sin cometer un montón de errores que cometimos en Toche para hacer este proyecto a lo largo del próximo año. Por supuesto, dada la situación que nos está afectando a todos, pues por un lado esto no es prioridad en el momento y el proyecto está congelado hasta nuevo aviso, pero esperamos que cuando pase el temblor, como dicen, podamos hacer un montón de cosas con esto y les estaremos contando. Y la idea es, el proyecto busca vincular participación de gente a muchos niveles, estudiantes, entrenar gente. Si cualquiera está interesado, no duden en escribirnos y nosotros estaremos felices de contarles lo que vamos a hacer. Para terminar, los voy a dejar con esto. Esta foto estaba en el póster con el que hicimos divulgación de la charla. Es una foto tomada por un fotógrafo que se llama Mauro Osa, de un ave que se llama Piroderus scutatus, que es emblemática del tipo de cosas que les he contado hoy. Pues es una de esas especies que ha desaparecido de San Antonio, de otros sitios en el Quindío y de la región de Toche, desde la época en que Chapman y los demás investigadores estuvieron. Es una especie sensible a la deforestación, tal vez puede ser objeto de cacería en algunos escenarios, un pájaro espectacular, rarísimo, de tamaño corporal muy grande, y hemos escogido ese pájaro como el icono de este proyecto. Entonces vamos a lanzar una convocatoria para hacer un logo del proyecto que básicamente use esta ave como modelo. Entonces, si hay algún diseñador por ahí escuchando, sabe alguien que se anime a hacernos un logo, vamos a hacer una convocatoria y a escoger el mejor y se va a convertir en el emblema de este proyecto de aquí para adelante. Entonces, pensé que me iba a demorar una hora y me demoré una hora exactamente. Entonces, les agradezco mucho a todos por su atención. Espero que hayan disfrutado un poquito acerca de esto y vi que se conectó mucha gente que no tiene formación en biología, eso me gusta mucho. Espero que hayan disfrutado entonces esta información y aprendido algo nuevo hoy. Creo que recibir preguntas es difícil, entonces creo que no lo vamos a hacer porque coordinar con tanta gente es complicado. Hubo 295 participantes. Hay 295 en este momento, pero cualquier persona que quiera me puede escribir, le puede escribir a Andrés Cuervo en la Universidad Nacional, a Camila en Cornell, a Natalia Ocampo en el Humboldt. Estaremos felices de contestar cualquier inquietud. Entonces, con eso yo creo que podemos terminar. Y otra vez les agradezco mucho a todos por haber estado. Y para los que siguen este seminario, entonces esperen noticias la próxima semana. Nos va a acompañar la profesora Lina Moros de la Facultad de Administración de Uniandes con una conferencia sobre pagos por servicios ambientales en Colombia, que también es un tema de gran vigencia en el momento. Entonces, otra vez gracias a todos y ahí seguimos en contacto. Chao.